podamos escuchar palabra de vida del gran maestro. El tiempo es de usted. Muchas gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes. Recording in progress. Le damos las gracias a Dios por darnos la linda oportunidad y privilegio a la vez de compartir su palabra. Yo doy gracias a Dios y a la hermana Nilma, que me supongo que en representación de los demás que dirigen este programa, me han entendido esta invitación. En esta ocasión yo decía, Señor, ¿de qué le voy a hablar a estos hermanos, ya que es la primera vez que voy a hablar con ellos? Y decía de qué le voy a hablar, no porque no tenga que decir, sino porque a veces hay tanto que decir que uno no sabe ni por dónde comenzar. Por ejemplo, yo podía haber hablado de 10 razones por las cuales Jesús decía, vete y no peque más. Podría hablar o hacer una introducción sobre la doctrina segunda prueba que está en las Escrituras. Podía hablar acerca de la historia de los jueces. Podría haber hablado acerca del lamento de David. Podría haber hablado de la reconciliación. Todos estos temas que le acabo de mencionar y entre otros, podría haber hablado de ellos a la luz del cuarto ángel. Yo decía, Señor, dime, ¿de qué le voy a hablar? Y él puso en mi sentir hablar acerca del santuario. Pero del santuario, no tocando lo que estamos acostumbrados a escuchar. Porque vuelvo y le digo, a mí me llaman Nelson Cuarto Ángel, no fue porque yo me puse ese nombre, sino porque los temas que voy presentando es del ángel que sigue al tercero, el cuarto ángel. Son verdades bíblicas, nunca vistas ni oídas, inconcebibles, inaceptables, pero real. Así que por lo tanto, quise hablar del santuario porque como toda nuestra doctrina, toda nuestra creencia, todo nuestro fundamento, el plan de la redención, todo está fundamentado en el santuario, consideré que era necesario tocar este punto tan delicado que es el santuario, y un punto de lo cual no se toca en las iglesias, no se toca en las escuelas de teología, y por eso quise compartir esto con ustedes. Yo voy a leerle, apreciados hermanos, una cita del Conflicto de los Siglos, página 542. Conflicto de los Siglos, página 542. Está en el tercer párrafo, última parte. Dice allí, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, le será imposible ejercer la fe tan esencial en nuestro tiempo o desempeñar el puesto al cual Dios le ha llamado. Señores, esto no es cualquier cosa que estamos diciendo. El Ellen White dice, deberíamos comprender claramente el asunto del santuario. Porque no comprender eso, dice, será imposible, oiga bien, será imposible ejercer la fe para este tiempo. Ahora bien, aquí habla que deberíamos comprenderlo por sí mismos, o sea, es un asunto de manera individual. Mi conocimiento del santuario, su conocimiento del santuario, no debe depender de lo que cree otro. Debe depender de que usted estuvo en una relación con Dios y comprendió esto. Pero algo más delicado se presenta más hacia abajo, donde dice, cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Y cuando aquí dice cada persona tiene un alma que salvar, no está hablando en el contexto que yo tengo a alguien que salvar. La primera alma que debe ser salva es la de mi persona.
para poder salvar a otro. La primera alma que debe ser salva es la suya para después salvar a otro. De nada me sirve a mí salvar a otro mientras yo estoy perdido. Y el santuario refleja si estamos salvos o estamos perdidos. Oiga eso. El santuario refleja si estamos salvos o estamos perdidos. Pero mire lo que dice la cita. Esta cita yo sé que muchos la habrán escuchado. Esto apenas es una introducción que voy a hacer a lo que voy a tratar del santuario, que no se toca en las iglesias y en ninguna escuela de teología. Dice allí, todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Oye eso. Ellen White dice, debemos tener una correcta interpretación del santuario. Pero también dice que todos tenemos una cuenta pendiente en el santuario. Y ustedes van a ver por qué Ellen White presenta que todos tenemos una cuenta pendiente en el santuario. Más adelante vamos a explicar eso. Todos tienen una causa pendiente en el tribunal de Dios. Cada cual debería encontrarse cara a cara con el gran juez. O sea, de manera personal, tendremos que encontrarnos con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión. Yo diría un juicio que inició en 1844 y que ya está concluyendo. Estamos hablando que nosotros como adventistas creemos que el juicio investigador comenzó en 1844. Quiero que sepa que ya está concluyendo. Pero hay una parte que no se ha entendido. Y digo que no se ha entendido. ¿Sabe por qué, hermano? Hay personas que han pasado por alto que el día de la expiación, o sea, antes de llegar el día de expiación, había que hacer una preparación 10 días antes. ¿Por qué había que hacer la preparación 10 días antes? Porque en el día de la expiación no se podía estar en pecado. En el día de la expiación no era un día para perdonar el pecado a los que estaban en pecado. El día de la expiación era un día para purificar el santuario de los pecados que ya estaban en el santuario, de los ya justificados y limpios sus pecados. ¿Me explico? Yo tenía que hacer una preparación 10 días antes del día de expiación. Yo tenía que estar limpio y orando al Señor para que mis pecados que ya estaban en el santuario fueran perdonados mientras ya estaba aquí limpio, porque supuestamente ya había reconocido el pecado, lo había confesado y había sido transmitido al santuario. Ahora tenía que procurar de que mi pecado ya en el santuario le haya sido puesto perdonado y tenía que estar limpio. No podía estar en el día de expiación en pecado. ¿Usted está entendiendo lo que estamos diciendo? Le digo esto porque nosotros decimos, estamos en el verdadero día de expiación. ¿Y cómo es que en el verdadero día de expiación nosotros vamos a estar en pecado y pecando? Cuando en el día de expiación no se puede estar en pecado. Porque el día de expiación era un día para purificar el santuario de los pecados que ya estaban en el santuario. Dice allí la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel, cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Y hay algo tremendo que podríamos resaltar de este asunto del fin de los días. Pero lo voy a dejar ahí. Simplemente quería hacer énfasis de que es necesario que nosotros de manera individual tengamos una correcta interpretación del santuario. Oigan bien, una correcta interpretación del santuario. Porque de lo contrario, le será imposible al que no la tenga ejercer la fe necesaria para poder pasar la ira y la crisis que ha de sobrevenir en el mundo. Ahora bien, antes de iniciar, quiero decirles, mis amados hermanos, Dios nunca envía un mensaje sin esperanza. Vamos a compartir con ustedes un mensaje, una parte del santuario. Cuando usted escuche esta parte del santuario, no piense en su vida pasada. No piense en todo lo que usted ha hecho después de su conversión. No piense en lo que usted ha hecho antes de haber escuchado este mensaje. Y cuando digo que no piense en lo que ha hecho, quiero dejar dicho es que no se sienta condenado por lo que usted ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque Dios no condenará a ninguna persona por lo que haya hecho en su ignorancia. Oiga bien,
Dios no condenará a nadie por lo que haya hecho en su ignorancia. En esta ocasión voy a entrar en el desarrollo del tema. ¿Y de qué voy a tratar? Aquí voy a hablar acerca de los pecados que eran y son admitidos en el santuario y no son admitidos en el santuario. ¿Usted ha visto a alguien hablar de los pecados que son admitidos en el santuario y no son admitidos en el santuario? En una ocasión leía, no sé si lo veo por aquí cerca, un pensamiento del doctor Alberto Dreyer. Tenemos bastantes libros por ahí. Que él decía en su libro, 2 libros de santuario que él tiene, él decía, Dios no acepta en su santuario la inmundicia del hombre. La única inmundicia del hombre que Dios acepta en su santuario es la que entra a través del Cordero. Cuando yo leí eso, yo dije, oye, tremendo, impresionante. Pero no me explicó, no me dejó claro cuál es la inmundicia que entra en el santuario a través del Cordero. Porque yo entendía que en el santuario era admitido cualquier tipo de pecado y cualquier tipo de inmundicia entraba en el santuario a través del Cordero. Y a través que conocí el mensaje del cuarto ángel, logré comprender lo que él dijo en su libro, la cual no quedó explicado. Por eso quiero tratar esta parte de los pecados que son admitidos en el santuario y no son admitidos en el santuario. Dicho sea de paso, este mensaje que voy a presentar hoy es la primera parte. Isaías 8:20 dice, a la ley del testimonio. Antes de continuar, le voy a pedir a la que está encargada de la programación o dirigir esto, que cuando falten 5 minutos para concluir, me avisen, ¿de acuerdo? 5 minutos antes de mi tiempo me avisan, para entonces yo poder resumir lo que voy a hacer. Ahora bien, decíamos que en el santuario no es admitido cualquier tipo de pecado. Y hoy les voy a invitar a que nosotros vayamos primeramente al libro de Levítico capítulo 4, porque aquí vamos a hablar con Biblia. Le estaba diciendo también que esta es la primera parte y estamos empleando el método de interpretación de Isaías 8:20 que dice a la ley y al testimonio. Quienes no hablan conforme a esto no le ha amanecido. ¿Qué es la ley? La ley son los textos bíblicos sobre un X tema. Y testimonios son los ejemplos bíblicos que respaldan lo que dicen esos textos bíblicos. Eso es hablar a la ley y al testimonio. Como adventistas hemos dicho que hablar a la ley y al testimonio es hablar a la luz de los escritos de Ellen White y la Biblia. Eso exegéticamente yo lo acepto y lo creo. Pero hermenéuticamente hablando, en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Cristo, hablar a la ley y testimonio no era hablar a la luz de los escritos de Ellen White y la Biblia porque Ellen White no estaba. Por eso es bueno conocer a qué Isaías se refería cuando decía a la ley y al testimonio. Quienes no hablan conforme a esto no le ha amanecido. La ley son los textos bíblicos y testimonio son los ejemplos o testimonios que respaldan lo que dice la ley. Por eso esta primera parte de este tema que voy a presentar, la voy a presentar a la luz de la ley, los textos bíblicos. Y hay una segunda parte que yo le llamaría sacrificio humano por los pecados intencional y deliberado del pueblo, donde demuestro que en el santuario los pecados que eran admitidos únicamente eran los pecados por ignorancia, error, equivocación del pueblo. Y que cuando el pecado del pueblo de Israel eran intencional y deliberado de los ya justificados, el pecado del pueblo se piaba, era derramando la sangre de los responsables. Es decir, el pecado del pueblo no se piaba con sangre de animales. Y esto es muy serio lo que estamos diciendo, mis hermanos. Así que vayamos al libro de Levítico, primeramente, porque en el libro de Levítico, capítulo 4, vamos a leer la ley del santuario, donde Dios le decía a Moisés, cuáles eran los pecados que deberían ser admitidos en el santuario a través del Cordero. En Levítico 4, verso 1 al 3, voy a leer lo siguiente. Hablando Yahweh, antes que nada, yo tengo la versión Pechita edición Holman. A mí me gusta la versión Pechita edición Holman porque esta versión bíblica es la que para mí más claro habla con relación al santuario y el pecado, y por eso la empleo.
posiblemente ustedes van a tener Reina Valera y cosas así por el estilo. Dice aquí la versión Pechita, edición Holman, verso 1 al 3, voy a leer. Hablando Yahweh a Moisés le dijo, habla y di a los hijos de Israel, si alguno por error, oiga bien, si alguno por error peca en cualquiera de las cosas que Yahweh ha ordenado que no deben hacerse y hace alguna de ellas, y si peca el sacerdote ungido por razón de culpa del pueblo, presentará ante Yahweh por el pecado que cometió un novillo sin defecto a causa de su pecado. En los versos 1 y 2, Jehová dice a Moisés, habla y di a los hijos de Israel, si alguno por error peca, tráigase, ¿qué cosa? Su ofrenda. Y dice, y en el caso de los sacerdotes, oiga bien, en el caso de los sacerdotes, si el pecado del sacerdote era por culpa del pueblo, podía traer una becerra. ¿Sabe qué indica eso? Los sacerdotes eran hombres santos de Dios y los sacerdotes no podían pecar porque el sacerdote era un tipo de Cristo y como era un tipo de Cristo y Cristo no iba a vivir el pecado y no iba a pecar y si Cristo pecaba no iba a haber perdón para él, el sacerdote no podía pecar porque si pecaba no podía ser perdonado. Pero como Cristo se iba a hacer pecado por el hombre, por culpa del hombre, por eso el sacerdote, si el pecado del sacerdote era por culpa del pueblo, entonces podía tener una becerra y ser justificado. Pero Cristo, como no se iba a hacer pecado 2 veces por el hombre, tampoco el sacerdote podía volver a caer o ser reincidente en el mismo pecado, porque si lo hacía, no había perdón por su pecado. Aquí Jehová dice en el verso 3, y si el sacerdote ungido, por razón de la culpa del pueblo, presentará ante Yahweh por el pecado que cometió un novillo sin defecto a causa de su pecado. Por eso usted va a notar que hubieron sacerdotes que cuando pecaron fueron perdonados y hubieron otros que cuando pecaron no fueron perdonados. Los que fueron perdonados porque su pecado fue por culpa del pueblo. Y los que no fueron perdonados fue porque su pecado no era por culpa del pueblo. Y como ellos eran un tipo de Cristo y rompieron la tipología de Cristo en su vida, lamentablemente no pudieron tener perdón. Ejemplo, los hijos de Eli y de Aarón pecaron y para ellos no había sacrificio por su pecado. ¿Por qué? Porque ellos eran un tipo de Cristo y tenían que vivir sin pecado. Y la única forma que podía ser justificado era si su pecado era por culpa del pueblo. Ahora bien, usted tiene el caso de Moisés. Moisés peca, Dios le perdona, pero Dios perdona a Moisés porque el pecado de Moisés fue por culpa del pueblo. Cuando usted se lee el libro de Deuteronomio, Moisés por varias ocasiones le dice al pueblo, por culpa de ustedes no voy a entrar a Canaán. Hablé con Dios, le pedí una oportunidad y él me dijo, no me hable más del asunto, no va a entrar. Aarón, cuando usted se lee la página 327, cuando el caso del becerro, dice el N. White que cuando Aarón pidió los zarcillos de oro, él no lo pidió con la intención de hacer el becerro. Es decir, Aarón entendía que esta gente estaba tan aferrado a esa cosa, que como ellos estaban aferrados a esa cosa, cuando él le pidió los zarcillos de oro, ellos se iban a negar, y si se negaban, ¿qué iba a suceder? El becerro no iba. Por eso, como Dios sabe y conoce la intención de Aarón, y dicho sea de paso, hay algo que también se pasa por alto. Antes de ese evento, dice que hubo un grupo que se opuso al asunto del becerro y lo mataron. Y entre esas personas que mataron estaba su mano derecha, que era Hus, que le mataron. Y él, dice en mi Biblia, versión Pechita, edición Holman, 32.5, dice allí, y Aarón sintió miedo. Cuando la Biblia dice que Aarón sintió miedo, fue en el momento en que él vio que esta turba estaban tan endemoniados que estaban dispuestos a arrancarle la cabeza a cualquiera que se opusiera. Y la evidencia de esa era que muchos de ellos fueron heridos y otros fueron muertos. Y entre eso, como ya mencioné, Hus, aquel que estaba cuando Moisés tenía la vara levantada, que hubo uno que estaba la mano derecha y la mano izquierda, creo que era Hus que estaba en esa ocasión. Josué y Hus, Aarón y Hus. Ahora, la idea que le quiero dejar dicho es, Aarón y Moisés son perdonados por su pecado porque el pecado de ellos fue por culpa del pueblo, mientras que
los hijos de Lidiarón no son perdonados porque el pecado de ellos no era por culpa del pueblo. Ahora bien, vamos a avanzar porque la idea que yo quiero resaltar es cuáles son los pecados que son admitidos en el santuario y no son admitidos en el santuario. El santuario es un tipo del celestial y el santuario es un reflejo de lo que era el típico. No puede haber una tipología sin que se corresponda con la realidad. Por eso es necesario que tengamos una correcta interpretación del santuario por sí mismo. Esto no depende que lo que diga el erudito tal, el pastor tal, no. Esto es lo que diga la Biblia, esto es un así dice Jehová. Dicho sea de paso, el conflicto de los siglos presenta que nuestra única salvaguardia para este tiempo del fin va a ser la palabra de Dios. Ahora, le voy a leer el verso 13 del mismo capítulo 4 de Levítico. Dice allí, cuando toda la congregación de Israel cometa algún error que esté encubierto a la asamblea, haciendo algunas de las cosas que Yahweh ha ordenado que no deben de hacerse y son culpables, y se llega a saber el pecado, dice el verso 14, y se llega a saber el pecado que cometieron, pero porque por error dice aquí, y se llega a saber el pecado que cometieron, toda la asamblea presentará un novillo como ofrenda por el pecado y será llevado delante del tabernáculo. Ejemplo, le voy a poner pecado por error del pueblo. Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Dios estaba ya entró a Canaán, ellos van a pelear Jai. Cuando van a pelear Jai, ellos no consultaron a Dios. Y cuando fueron a Jai, ellos fueron derrotados y murieron como 36 hombres, me parece. Josué viene y reclama y le ora al Señor. Señor, pero ven acá, tú hiciste la promesa que vamos a estar con nosotros estamos contigo, nosotros somos fieles, nosotros no estamos en pecado. ¿Cómo es que si estamos contigo, no estamos en pecado y estamos haciendo esto, nosotros hemos sido derrotados? ¿Dónde está tu promesa? Nosotros tenemos derecho a reclamar la promesa, siempre y cuando estemos en lineamiento con la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? El pueblo estaba en pecado. Pero oiga eso, el pueblo estaba en pecado y no lo sabían. ¿Por qué? Porque hubo un hombre llamado Acán, donde Dios había dicho públicamente que no debía tocar nada de lo que había en Jericó. Y hubo uno que a escondida fue y se robó un lingote de oro y un manto babilónico, pero el pueblo no lo sabía. El pueblo se va a la batalla, pero como Dios no dirige iglesia en pecado, porque la iglesia en pecado la dirige Satanás, ellos cuando se van a pelear, porque si ellos hablan con Dios, que iban allá, ¿qué iba a hacer Jehová? Iba a decir, no vayan. Porque hay pecado, vamos a limpiar el pecado, vamos a eliminar el problema del pecado y luego yo iré con ustedes. Pero como ellos no consultaron con Dios y había pecado y Dios no dirige iglesia en pecado, ellos se fueron y quedaron derrotados. Entonces allí vemos, lo que quiero resaltar de esta historia era que el pueblo estaba en pecado de ignorancia. El pueblo estaba en pecado de ignorancia porque ellos no sabían que había un pecado y que era Acán el responsable de eso. Por eso aquí dice en el verso 3, cuando toda la congregación de Israel cometa algún error, que esté encubierto a la asamblea haciendo alguna cosa que Yahweh ha ordenado que no deben hacerse y son culpables, el pueblo ya era culpable pero no sabía. Para ese tipo de pecado, entonces podía entrar la ofrenda una vez que se resolviera el problema del pecado. Ahora voy a leer el verso 22 y 23 del mismo Levítico capítulo 4. Si algún gobernante peca y hace por ignorancia, oigan bien, por ignorancia, algunas de las cosas que Yahweh su Dios ordenó que no deben hacerse y es culpable, cuando se le haga saber el pecado que cometió, llevará como su ofrenda un cabrito de un año y será un macho sin defecto. Y aquí se va a poner interesante este tema. Ustedes sabían, mis hermanos, que aquí dice que si el gobernante pecaba por ignorancia, podía traer ante Jehová una ofrenda y su pecado era perdonado. Pero hay algo que la gente no sabe. Posiblemente alguno de ustedes podrá venir a la mente. Pero David pecó y no fue de ignorancia y fue perdonado. No, mi hermano, aquí hay un fallo. Y el fallo está en que la gente no sabe que aquí se está hablando es del gobernante que ya es justificado. Por ejemplo, en los tiempos de los reyes, Dios a profeta y sacerdote no le toleraba que los pecados que le toleraban los reyes, porque los reyes eran pecadores. Como los profetas y sacerdotes eran hombres santos de Dios, eran justificados,
por eso Dios a ellos no le toleraba los pecados que le toleraba a los reyes. Ahora bien, una vez que un rey era justificado, como en el caso de Manasés, rey de Judá, como en el caso de David, una vez justificado, entonces los pecados de Manasés, rey de Judá y David entran al santuario. Estamos hablando que los pecados de los reyes no entraban al santuario. Los pecados de los reyes que entraban al santuario eran de los reyes que ya habían sido justificados. El rey que era justificado no podía caer en los pecados de su vida pasada y una vez convertido tenía que vivir a santa y hay de él si era reincidente en el mismo pecado. ¿Están entendiendo? Por eso aquí dice, si algún gobernante peca y hace por ignorancia, aquí se está hablando del gobernante justificado. Recuerden que los reyes eran hombres impíos, eran pecadores. Los profetas y sacerdotes jugaban el papel religioso de la iglesia. Y los reyes eran representantes civiles, jugaban el papel político que juegan la gente del mundo. El pecado de los pecados de los pecadores, o las malas obras o malas acciones de los pecadores, no entran al santuario. Los pecados de los pecadores entran al santuario es después que ellos son justificados. A partir que el pecador es justificado, a partir de ahí, su pecado entra al santuario. Quería aclarar esto, porque yo sé que esto no se habían enseñado, la iglesia no sabía eso, y eso no se enseña en la teología, y estos son de la verdad del cuarto ángel. Posiblemente usted no sabía que aquí cuando dice si algún gobernante peca y hace por ignorancia, aquí se está hablando del gobernante ya justificado. Aquí no se está hablando de los reyes pecadores que no han sido justificados. Solo Manasés, rey de Judá. Manasés podía pecar, rey de Judá, y hacer todo lo que una vida, un aproximado de 55 años haciendo toda su diablura, como dice el buen dominicano. Pero observe, cuando Manasés es justificado, lea lo que dice la Biblia de Manasés, cómo dio fruto de arrepentimiento, y la vida de a partir de ahí es que entran los pecados de Manasés al santuario. Ok, versos 27 y 28. Hasta ahora hemos visto, y los otros versículos que estoy pasando por alto, lo estoy pasando por alto. ¿Sabe por qué lo estoy pasando? Porque allí se está hablando ya de los tipos y formas de sacrificio. Y aquí el énfasis de este tema no es resaltar el tipo y forma de sacrificio, sino los pecados que eran admitidos en el santuario a través del Cordero. No se olvide, Dios en su santuario no acepta la inmundicia del hombre. La única inmundicia del hombre que Dios acepta en su santuario es la que entra a través del Cordero. Y queremos que usted entienda hoy que los pecados que son admitidos en el santuario a través del Cordero son los pecados por ignorancia, error y equivocación de los ya justificados. Versos 27 y 28. Cuando alguno del pueblo de la tierra peque por ignorancia, si ustedes tienen Biblia y los que están siguiendo ve que su Biblia dice lo contrario, usted puede decirme, hermano, mi Biblia dice lo contrario. Esta versión pechita no es que está contrario a ninguna versión bíblica. Como le dije, es que esta versión es más clara. Cuando alguno del pueblo, versos 27 y 28, cuando alguno del pueblo de la tierra peque por ignorancia y haga algunas de las cosas que Yahweh ordenó que no se hiciesen y es culpable, luego que se le haga saber el pecado que cometió, como a Josué que se le dijo el pecado que había cometido, se había cometido en Israel, entonces a partir de ahí sí podía ser justificado el pueblo. Luego que se haga saber el pecado que cometió, llevará como su ofrenda una cabrita, una hembra sin defecto por el pecado que cometió. Aquí nosotros vemos que hasta ahora son los pecados que por ignorancia. El capítulo 5 habla del pecado de restitución y del indolente, del ignorante. Ahora quiero que vayamos al libro de Números capítulo 15. En el libro de Números capítulo 15 continúa donde Dios le rectifica a Moisés y le dice a Moisés cuáles son los pecados que deben ser admitidos en el santuario. Mi hermano, esto es muy delicado. ¿Sabe por qué esto es muy delicado? Porque hay gente que no saben que Dios a Moisés, no solo a Moisés, o sea, Dios a los sacerdotes, no le aceptaba la intercesión por los sinvergüenzas que pecaban intencional y deliberadamente. Ay, papá. Es para que usted entienda cuál es la obra de Jesús en el santuario. Es para que usted entienda que Jesús está en el santuario intercediendo por los pecados que son admitidos en el santuario. Oigan, Jesús está intercediendo en el santuario por los pecados que son admitidos en el santuario. Y en el santuario no está admitido todo tipo de pecado. Y les voy a presentar algo bonito. Algo que Jesús, como un abogado inteligente, estaba haciendo
por los pecados de miembros de iglesia que estaban pecando intencionalmente. Usted va a ver qué Jesús hizo y qué estaba haciendo, pero que esa obra solamente la podía hacer Jesús hasta la llegada del mensaje del cuarto ángel. Hasta ahí la podía hacer. Y le voy a decir por qué. Pero vayamos al libro de Números, capítulo 4. Y recuerde, usted tiene que ser veriano. Usted después de este tema tiene que fajarse a leer su Biblia, a leer el santuario. Mira a ver si estoy tratando de engañarlo a usted. Y hubo algunos capítulos, versículos que yo quise pasar por alto y lo oculté para engañarlo a usted. Tiene que hacer eso. En el capítulo 15, ahora de Número, estábamos en Levítico, ahora Número, dice el verso 22. Mi amada esposa, ¿tú estás por ahí? Creo que sí, Morgan. Mi esposa. Ok. ¿Tú tienes el libro de Número capítulo 15 para que me ayude a leer? Parece que está silenciado, ¿será? Ok. Me gustaría que ella me ayude a leer porque ella tiene la Biblia versión Pechita, edición Holman, para que los hermanos vayan escuchando lo que dice el Levítico número 15. ¿Puede ser posible que se escuche la voz de ella? Ok, yo voy a continuar porque ella también está dando clases. Ella es profesora, está impartiendo clases y es posible también que a lo mejor ella esté pendiente del programa, pero no puede dedicar el tiempo. Ok, vamos a leer. Ya, ¿estoy aquí? ¿Estoy aquí? Ok, puede, amor. Ok. Por favor, léeme Número capítulo 15, verso 22. Léeme el 22. Números 15, 22. Sí. 15, 22, leo. Pero Sí. si pecan inadvertidamente y no ponen por obra todos estos mandamientos que Yahweh dijo a Moisés, Sí. todo lo que les ordenó Yahweh por medio de Moisés desde el día en que Yahweh dio órdenes a Moisés en adelante a través de sus generaciones. Muy bien. Observen allí. El verso 22 dice, pero si pecan inadvertidamente y no ponen por obra todos estos mandamientos que Yahweh dijo a Moisés, todo lo que le ordenó Yahweh por medio de Moisés, desde el día que Jehová ordenó Moisés, desde que le ordenó Moisés en adelante, a través de sus generaciones. Ahora léeme el verso 24, continuando en esa misma línea. Y el 25. Sí, leo. Si el pecado se cometió inadvertidamente delante de la congregación, toda la congregación presentará un novillo en holocausto en olor grato a Yahweh, con su ofrenda de cereal y su libación, de acuerdo a la ordenanza, y un cabrito como ofrenda por el pecado. Ok, observen allí. Allí se está hablando de sacrificio, pero es por pecado de ignorancia del pueblo, porque los pecados que son admitidos en el santuario es el pecado de los ya justificados, porque en el santuario no entraba en el santuario no entran los pecados de los pecadores, o sea, no entran los pecados de los que no eran justificados, no podían entrar los pecados de los reyes que no eran justificados, eran los pecados de los reyes ya justificados, eran los pecados de los profetas, del sacerdote, de ellos. Y recuerden, de los sacerdotes si era por culpa del pueblo, porque si no era por culpa del pueblo, no había perdón para ellos. Y esto lo vamos a explicar por qué no había perdón por los pecados intencionales y deliberados del pueblo. Que esto es muy delicado, mis hermanos. La segunda parte del tema podría dar una pincelada a la explicación a esta pregunta. Amor, el verso 25, léeme. Sí, leo. El sacerdote llevará a cabo la expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y serán perdonados, porque fue un pecado por inadvertencia. Amén. Termina, sí. ¿Solo el 25? ¿El 26? Ok, léeme ahora el 27. 27 y 28. Dice, del mismo modo, si alguna persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de un año por su pecado. El sacerdote hará la expiación por la persona que pecó inadvertidamente ante Yahweh, y le será hecha la expiación y será perdonado. Muy bien. Observen, mis hermanos. Hasta ahora nosotros hemos visto cuáles son los pecados que son admitidos en el santuario. Pero ahora, ¿qué pasaba
si el pecado era intencional y deliberado. Nosotros vamos a leer algunas citas que nos ayudan a aclarar qué pasaba si el pecado era intencional y deliberado. Pero en el mismo capítulo 15, que se está hablando de pecados que son admitidos en el santuario, Jehová deja claro qué pasaba si el pecado era intencional y deliberado. Amor, por favor, léeme el verso 30 y 31. Que Jehová le aclara a Moisés para que no vaya a hacer cosas que alguien diga, bueno, pero él no dijo nada sobre el pecado intencional, como no dijo nada, vamos a meter también el intencional. No, si Jehová está especificando cuáles son los pecados que son admitidos en el santuario, te está dejando dicho, tú no puedes añadir ni quitarle. Tú no puedes añadir a lo que ya Dios dijo ni le puedes quitar. Tienes que cumplir estrictamente lo que Dios te dijo. Para que no hubiera confusión, Jehová aclaró qué pasaba si el pecado era intencional. Léeme el verso 31 y 32. Perdón, 30 y 31. 30 y 31. Sí. Pero la persona que transgreda intencionalmente, sea de entre ustedes o un prosélito, blasfema en presencia de Yahweh, tal persona será excluida de entre su pueblo, porque tuvo en poco las palabras de Yahweh y estimó en nada sus mandamientos. Tal persona será excluida y su iniquidad será sobre ella. Observen aquí, mis hermanos, en el verso 30 y 31, Dios le deja claro a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a Moisés, a todo ello, qué pasaba si el pecado era intencional. Mis hermanos, miren, yo soy un hombre nacido y criado en el adventismo, habiendo leído la Biblia más de 50 veces. Y yo cada vez que leía la Biblia, yo entendía que cuando había pecado intencional y deliberado dentro del pueblo de Israel, que esos pecados se expiaban con sangre de animales. Y eso es falso, porque la Biblia no presenta eso. Oiga, en la Biblia no aparece un caso de persona o grupo que hayan pecado deliberadamente a partir de la justificación y que el pecado del pueblo se expió con sangre de animales. Mis hermanos, ¿es delicado este tema, sí o no? En el santuario está revelado el plan de la redención. El santuario revela por qué no eran expiados, por qué no eran entrados. El santuario revela cuáles eran las oraciones que Dios escuchaba cuando el pueblo de Dios estaba en pecado. Cuando el pueblo de Dios estaba en pecado, las oraciones que Dios escuchaba no eran las de los transgresores, sino las de los fieles. ¿Cómo? Así es. Cuando el pecado de Acán allá, la oración que Dios escuchó fue la del fiel Josué. Josué clama, la oración de él fue que Dios escuchó y resolvió el problema de él. Cuando el caso del becerro, la oración que Dios escuchó era la de Moisés, la de Josué y la de los fieles. Y cada vez que había pecado, las oraciones que Dios escuchaba era la de los fieles. Y el pecado del pueblo era expiado derramando la sangre de los responsables. Ay, papá. Y eso que yo hoy, cuando me preguntaste, ¿qué le predico a los hermanos, mi Señor? Le hablo del arrepentimiento. Porque hay que hablar del mensaje del arrepentimiento a la luz del cuarto ángel. Porque hay personas que creen, yo puedo planificar el pecado, pecar deliberadamente y con solamente arrepentirme yo resuelvo el problema. Eso es un error, porque el arrepentimiento es un regalo de Dios para los pecadores que no han sido justificados. Y en un caso especial, Dios se lo concedía a los justos que pecaban por error o equivocación. Ahora bien, miren lo que pasa en el verso 32 al 36. Como testimonio de que el pecado intencional y deliberado no era admitido en el santuario, como testimonio de que Dios no acepta en su santuario la inmundicia del hombre, que la única inmundicia del hombre que Dios acepta en su santuario es la que entra a través del cordero, que son los pecados por ignorancia, error o equivocación. Es para que de aquí en adelante nosotros no creamos que Jesús en el santuario intercede por cualquier tipo de pecado. Eso es falso, creer eso. Y tenemos evidencia suficiente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque aquí no estamos leyendo solamente este asunto. Dicho sea de paso, yo tenía pensado comenzar este tema, no era con Levítico 4, era con Hebreo 9. Se me pasó la introducción. Y mire que tengo un bosquejo aquí. Míralo ahí, está en amarillo. Mire, esa cita Hebreo 9, que es el Nuevo Testamento. Pero está bien, vamos a leer esa cita ahora. Yo espero que uno de los amigos que esté ahí me lea Hebreo 9:7. Pero yo le voy a avisar cuándo. Manténgalo ahí para cuando le diga el voluntario. Amor, yo quiero que tú me leas los versos 32 al 36. Después que leemos el 30 y 31, ¿qué pasa si el pecado intencional? Un testimonio ejemplo de uno que pecó deliberadamente. Leo. Sí.
Mientras los hijos de Israel se hallaban en el desierto, encontraron un hombre que recogía leña en un día de reposo. Entonces los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron ante Moisés, ante Aarón y ante toda la congregación, y lo pusieron en prisión, pues todavía no había sido declarado lo que se le haría. ¿Al 34? Ok, está bien, mi amor. No, hasta el 36. Ok, 35. Entonces Yahweh dijo a Moisés, tal hombre morirá irremisiblemente, y lo apedreará toda la congregación fuera del campamento hasta que muera. Luego toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon, y murió tal como Yahweh había ordenado a Moisés. Muy bien, gracias, amor. Observen, ya Dios había dicho que no se debía recoger leña, no se debía encender fuego en sábado. Y este individuo, estando esa ley, vino a pecar deliberadamente, y mire cuál fue la consecuencia, porque para ese tipo de pecado no había expiación. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pecado de los hijos de Elí? Jehová dijo que no había sacrificio, o sea, no había expiación por los pecados de los hijos de Elí. La gente no entiende y a veces se quiere hacer lo loco cuando leen Hebreos 10:26, que dice allí, escúcheme el término, pero que son muy diplomáticos, muy cosas, por algunos términos, trato de corregir eso. Hay personas cuando leen Hebreos 10:26 que dicen que el que peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, se hacen el ciego, se sordo, quieren ignorar eso y se quieren mandar primero Juan 2:1, porque no entienden esto. Pero no solamente eso, les voy a explicar algo interesante sobre el primero Juan 2:1 con la misma carta de Juan. Pero yo quiero ahora que vayamos a otra cita que explica qué pasa contra el que peca contra Jehová. Y le voy a decir esto, ¿sabe por qué? Porque hay gente que no sabe que hay un tipo de pecado que para Dios en sí no es pecado. Oye bien, hay un tipo de pecado que para Dios en sí no es pecado. Y ese tipo de pecado que para Dios en sí no es pecado, por eso Dios no condena a personas por ese tipo de pecado, sino que lo que hace es que lo castiga. Por el pecado que para Dios en sí no es pecado, es lo que hace que castiga al individuo, pero no lo condena, como pasó con Moisés, como pasó con Aarón. ¿Cuál es ese pecado? Santiago 4:17 dice, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, el que peca por ignorancia, para mí, como fue por ignorancia, yo en sí no tomo en cuenta ese pecado como pecado, sino que lo que hago, que aunque es un pecado, pero no lo tomo en cuenta en sí como pecado, porque fue por ignorancia, yo como un Dios justo, no puedo condenar al que pecó por un error o equivocación por ignorancia. ¿Cómo yo siendo un Dios justo voy a condenar al que pecó por ignorancia? Ahora, no es lo mismo que el que planifica el pecado y peca deliberadamente. Por eso, Jehová, hablando de los que pecan deliberadamente y en relación a lo que es el santuario, los pecados que se omitieron en el santuario, ¿qué dice Éxodo 32:33? Éxodo 32:33 dice allí, y Jehová dijo, al que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Ahora la pregunta es, ¿en qué contexto se dijo esa palabra? Esa palabra se dijo en el mismo contexto del relato que acabamos de leer en el verso 32 al 36 de Número. Porque eso 32-33 se dijo en el contexto cuando el pueblo, después de haber hecho un pacto en el capítulo 19, fundamentado en el capítulo 20, que era la ley de Dios, en el 32 violan la ley. Cuando ellos hacen el becerro, Jehová determina destruir al pueblo. Moisés intercede. Cuando Moisés intercede, él le dice, si tú quieres, tráeme a mí de tu libro. Jehová le dice, no. Al que peque contra mí, es que yo lo borraré de mi libro. ¿Y sabe qué hizo Jehová? Como el pecado intencional, ese pecado del pueblo no se podía expiar con sangre de animales. Y Jehová expió el pecado del pueblo. ¿Sabe cómo lo expió? Lo expió derramando la sangre de los responsables de ese pecado. Y dice la Biblia, eso 32, 25 al 28, me parece que dice que murieron como 3,000. De esa manera fue perdonado el pueblo. Ahí dice, mira, Israel pecaba mucho, Dios lo perdonaba mucho, pero cada perdón requería una sangre diferente. Oiga bien, cada perdón requería una sangre diferente y no era de animales. Luego vamos a hablar de eso y lo vamos a demostrar. Por eso, Dios le otorgó una oportunidad a los que fueron influenciados por los que introdujeron el pecado. Oigan, Dios le concedió una oportunidad
a los que por error, a los que se dejaron influenciar, porque, oigan bien, el problema dentro del pueblo nunca fue con lo de afuera, era de adentro. Eran hombres de influencia, las que promovían el pecado y ese tipo de cosas. Para eso que introdujeron el pecado, no había sacrificio por sus pecados, pero sí lo podía haber, por lo que se dejaron influenciar. ¿Por qué? Porque eran gente que no sabían si tenía su mano derecha su mano izquierda, porque son gente carnal. ¿Qué es un carnal? Un carnal es una persona que depende de hombre, apréndase eso. El que depende de hombre es un carnal, porque los sellados y los espirituales, los que tienen el Espíritu Santo, no dependen de hombre. Y lo vamos a demostrar en un futuro, o lo pueden ver si no tengo más oportunidad de predicar por aquí. Yo tengo mi canal de YouTube, allí yo explico todo eso y doy las evidencias de la Biblia y el don profético de ese tipo de cosas. Por eso, Jehová dijo, el que peque contra mí yo borro mi libro. Como 3,000 fueron borrados en esa ocasión del libro de la vida y fueron muertos. ¿Qué pasa si el pecado es intencional? Ya leímos Números 15, 30 y 31. Ya leímos Éxodo 32, 33. ¿Y qué le parece si vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, versos 17 y 18? Déjeme decirle de antemano que Gálatas 2, 17 y 18 explica 1 Juan 2, 1. Eso no lo saben muchas personas. Pero Gálatas 2, 17 y 18 está en perfecta armonía con 1 Juan 2, 17 y 18, que vamos a leer. Gálatas 2, 17 y 18 está en armonía con 1 Juan 2, 16 y 17. Hablan de lo mismo. Porque están hablando de dos tipos de pecados. Uno que es perdonado y uno que no es perdonado. Y posiblemente hasta aquí algunos se dirán, bueno, pero la Biblia me dice a mí que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El problema radica es que la gente no sabe que el pecado imperdonable en el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen diferentes nombres. En el pecado imperdonable, en la Biblia aparece como pecado de muerte, pecado deliberado, aparece como apostasía, aparece como blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, cuando Jesús utilizó el término blasfemia contra el Espíritu Santo, es un término más de lo mucho que tiene el pecado imperdonable. Ahora bien, Gálatas 2, 17 y 18 dice lo siguiente. Pero si procurando ser justificados por el Cristo, también somos hallados pecadores, ¿es pues por eso Jesucristo ministro de pecado? Aquí se está hablando que si procurando ser justificados, si procurando esperar perdón, yo soy hallado culpable. ¿Culpable por qué? Porque en el juicio, cuando yo peco, que yo voy a pedir perdón, eso no es que yo voy a venir con mi carita bonita a pedir perdón y voy a ser perdonado. Eso no es así. Usted se equivocó. Si usted cree que yo puedo pecar deliberadamente y nada más tengo que ir a pedir perdón, Señor, perdóname, que el Señor va a decir, sí, te voy a perdonar ya, usted se equivocó. Hay que pasar por un juicio para determinar por qué pecaste. Tienes que saber, porque yo te hice participar de la naturaleza divina. Yo te dije que todo puedo en Cristo que me fortalece, que te fortalece. Yo te dije que no permitiría que sería tentado más que podía soportar. Yo te dije que yo soy poderoso para guardarte sin caída. Yo tengo que saber si tú pecaste, por qué pecaste, cuál fue el pecado que tú cometiste. Si fue intencionado o deliberado. Entonces, si en el juicio se determinó que tu pecado fue intencional o deliberado, tu nombre será borrado del libro de la vida. Pero si en el juicio se determinó que tu pecado es por ignorancia, se te va a poner perdonado y dicho pecado se le va a transferir a Satanás, a Azazel. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no pagó por los pecados de los justos. Jesús no pagó por mi pecado después de mi conversión. Lo vamos a demostrar con la Biblia, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que Jesús no pagó por los pecados de los justos. Jesús no pagó por los pecados de los miembros de la iglesia después de su conversión. Jesús pagó por los pecados de los miembros de la iglesia antes de su conversión. Una cita de adelanto ahí, un bocadito, como dice un amigo por ahí. Léase Romanos 3, 23, 25. Dice allí que nosotros, en su paciencia, la paciencia de Dios, fuimos justificados para pasar por alto los pecados pasados, dice la Biblia. Pero luego vamos a desarrollar eso más luego. Ahora, mira lo que dice Gálatas 2, 17 y 18. Leíamos. Pero si procurando ser justificados por el Cristo, somos hallados pecadores, ¿es pues por eso Jesucristo ministro del pecado? Aquí en mi Biblia está con signo de admiración. El signo de admiración dice: de ningún modo, porque si lo mismo que destruí vuelvo a edificar, demuestro contra mí mismo que soy un transgresor del mandamiento. Aquí está implícito dos tipos de pecado, porque me dice a mí que si en el juicio soy encontrado culpable, porque dice el número 14 y 18, grande y amplio soy en perdonar, pero no tendré por inocente al culpable.
Yo soy grande y amplio en perdonar quien al pecador que no hace justificado. Yo soy grande y amplio en perdonar quien a los justos que pecan por ignorancia. Usted no ve que en la Biblia hubieron justos que pecaron y fueron perdonados, y hubieron otros justos que pecaron y no fueron perdonados. Hágase un estudio cuidadoso. ¿Por qué hubieron justos que fueron perdonados y otros justos pecaron y no fueron perdonados? No fue porque uno se arrepintió, el otro no, se equivocó, no es por eso. Es porque el pecado de uno fue por error y equivocación, y el del otro fue intencional y deliberadamente. Y el arrepentimiento Dios se lo concedió al que pecó por error o equivocación. Porque el hombre no se puede arrepentir por sí mismo, porque existen dos tipos de arrepentimiento, uno que produce vida y el otro que produce muerte. Ese es otro tema. Ahora bien, ya vimos que Gálatas 2, 17 y 18 deja claro que Cristo no es ministro del pecado. Aquí queda explicado, 1 Juan 2:1, porque es muy bueno decir, si peco, abogado tengo para con el Padre Jesucristo el justo. Oh, sí. Ahí hay un gran problema. El gran problema radicó en que la gente cree que la carta de Juan termina en el capítulo 2, verso 1. Más sin embargo, la carta de Juan es un libro pequeño. Juan, cuando escribió en el capítulo 5, verso 16 y 17, dejó claro por cuál el pecado se intercede y por cuál el pecado no se intercede. Pero hay gente que se quieren hacerlo loco, no quieren leer el capítulo 5, versos 16 y 17. Hay otros que quizás no fueron instruidos. Hay gente que quizás porque no sabían, no entendían eso. Pero a través del mensaje del cuarto ángel, Dios te manda a decir, la promesa de... Déjame decirle algo, mis hermanos. ¿Usted quiere saber por qué fue que Dios determinó poner un abogado en el santuario? Esto es algo nuevo que usted va a aprender. Miren, cuando Dios puso ese abogado en el santuario, en el cielo, cuando Dios determinó poner ese abogado, Dios lo puso fue, porque él presenta, yo dejé claro el plan de la redención, yo dejé esto claro, pero déjame poner un abogado allí en el santuario para que los que pequen por ignorancia, error, equivocación, no crean que están perdidos sin esperanza. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias, hermana Mari. La hermana Mari me dice a mí que me quedan 5 minutos. Gracias por avisarme, le pedí eso. Así que vamos al libro de 1 Juan, capítulo 5, 16 y 17. Que en 1 Juan, capítulo 5, 16 y 17, queda claro por cuál es pecado que Jesús intercede y por cuál es pecado no se intercede. Y terminamos con el libro de Hebreos 9, 7. El 1 Juan 5, 16 y 17 dice, si alguno mira a su hermano cometer pecado que no sea digno de muerte, interceda por él y le será concedida vida a los que no pecan para muerte. Porque hay pecado para muerte por el cual yo digo que no se interceda. ¿Por qué Pablo dice, hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se interceda? Porque en el santuario no se admite cualquier tipo de pecado, porque en el santuario no se intercede, no ha admitido cualquier tipo de pecado. O sea, no se intercede y no ha admitido, porque Jesús intercede por los pecados que son admitidos en el santuario. Por eso él dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. ¿Cuál es el pecado que no es de muerte? El pecado que no es de muerte es el pecado que no es de condenación. El pecado que no es de muerte y que no es de condenación es el pecado que para Dios en sí no es pecado, que es el pecado que es por ignorancia, error, equivocación, que está en Santiago 4:17, que dice, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Para ese no es más sacrificio. Pero si fue por un error, sí hay. ¿Por qué? Porque ese pecado se transfiere a Satanás. Para concluir, quiero que un voluntario de allá me lea en Hebreos 9:7. Para que ustedes vean por cuál pecado es que se hacía expiación en el santuario. Hebreos 9:7. Un voluntario de allí, del Zoom. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Oh, oigan eso. La Biblia deja claro que en el día de la expiación se hacía expiación era por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué necesidad hay de que el autor de Hebreo explique que en el día de la expiación se hacía expiación era por los pecados de ignorancia del pueblo? No había necesidad, si en el santuario ha admitido cualquier tipo de pecado, que él aclarara que los pecados que son admitidos en el santuario son los pecados por ignorancia. Mis hermanos, yo concluyo aquí diciéndole lo siguiente. Le damos gloria a Dios por ese abogado que tenemos en el cielo. Porque ¿sabe qué hizo ese abogado? Hasta la llegada del mensaje del cuarto ángel. Jesús, por eso le dije al comenzar este tema, no piense
en lo que tú hacías o lo que has hecho antes de haber escuchado este mensaje, porque el diablo es sucio y ahora te puede decir en la mente, y ahora está condenado, está perdido y no hay esperanza para ti. Dígale al diablo, diablo, te equivocaste, yo no estoy perdido, yo tengo esperanza porque el mensaje del cuarto ángel llegó para que yo me ponga a cuenta con Dios, para que yo conozca el santuario y para que ahora yo conozca por cuáles pecados se intercede y por cuáles pecados no se intercede. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús en el santuario? Jesús estaba, él me pone un nombre aquí de ejemplo. Vamos a ver a quién tomo. Vamos a poner José Félix. Creo que José Félix es el amigo que yo conozco. Vamos a poner José Félix. Supóngase usted José Félix. Luego que es bautizado, tiene que vivir la vida de Cristo, una vida sin pecado. Pero José Félix recibió un mensaje de justificación por la fe falso. Y como su mensaje de justificación por la fe es falso, José Félix viene y peca deliberadamente. Cuando peca, nosotros tenemos un ángel que lleva un informe diariamente. Y cuando lleva ese informe, allá en el cielo llega el informe de que José Félix pecó y pecó deliberadamente. Ahora imagínense el Padre diciendo, bórrame el nombre de José Félix. Y Jesús, Padre, espérate, Padre, mi sangre, mi sangre. ¿Cómo que tu sangre? Usted es abogado y como abogado usted tiene que interceder basado en la ley de la Constitución del santuario. Porque apréndase eso. Ningún abogado puede defender el caso de nadie pasando por encima de la ley de la Constitución. La ley tiene que defender, el abogado debe defender la causa basado en la ley de la Constitución. Ahora imagínense ustedes Jesús ante el Padre intercediendo, Padre, mi sangre, mi sangre. ¿Qué pasó? Tú sabes que aquí no aceptamos toda la inmundicia. Que la única inmundicia que aceptamos es la que entra a través del Cordero, pecado por ignorancia. Sí, Padre. Pero yo quiero que tú, por favor, el pecado de José Félix, que está en sinvergüenza, que está pecando intencionalmente, que está pecando deliberadamente, tú tomes ese pecado como un pecado de ignorancia. ¿Por qué? Porque él no sabe que yo no derramé mi sangre por su pecado y por su conversión. Porque él no sabe que los pecados que son omitidos aquí en el santuario son los pecados por ignorancia. Ahora imagínese usted, el pecado de José Félix, estoy poniendo a José Félix como ejemplo, que nos representa a todo aquello que no teníamos esta luz. Ahora, José Félix, el pecado de José Félix entra al santuario como un pecado de ignorancia para que su nombre pueda ser preservado en el libro de la vida. Porque dice el Neuay que desde que somos declarados hijos de Dios, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Nuestra lucha es para mantener nuestro nombre en el libro de la vida, y el nombre no se mantiene en el libro de la vida pecando, sino viviendo una vida sin pecado. No crea que usted va a mantener su nombre en el libro de la vida pecando, sino viviendo una vida sin pecado. Ahora imagínense ustedes, está allí ese pecado, el pecado de ignorancia. Por eso dice el NY que nosotros todos teníamos o tenemos, digo teníamos porque ya hay unos que se están poniendo a cuenta, otros quizás no han llegado a la luz. Ahora hay una cuenta pendiente porque ya hay pecado en el santuario de ignorancia que se cometió intencionalmente, pero que pasaron como pecado de ignorancia para que pudiera ser preservado. Cuando Dios envía el mensaje del cuarto ángel, a todo el que le llega la luz del mensaje del cuarto ángel la rechaza, esos pecados que en el santuario están como un pecado de ignorancia, pero que fueron intencional, a esos que lo rechazan no se podrán perdonados y no van a atravesar por segunda prueba. Ahora, los que aceptan el mensaje, comprenden este evangelio, se les va a poner perdonado su pecado, y ese pecado intencional que está en el santuario como un pecado de ignorancia le será transmitido a Satanás, que hace hacer, para que él pague por ello, y el individuo va a tener que atravesar por una segunda prueba. Elena White tiene una declaración donde ella dice que los que rechacen la última amonestación no habrá segunda prueba. Y hay personas que no saben por qué Elena White dice que no habrá por segunda prueba. Cuando Elena White dice que no habrá por segunda prueba, es porque los privilegiados serán los justificados, porque ellos van a atravesar por una segunda prueba, porque sus pecados fueron perdonados. Pero los que lo rechacen no atravesarán por segunda prueba, porque su pecado intencional y deliberado, que en el santuario está como un pecado de ignorancia, no se va a poder perdonado por haberse rechazado el mensaje de Cristo en nuestra justicia y por haber concebido la idea de que van a estar pecando hasta que Cristo venga, y no entendieron que los nombres se mantienen en el libro de la vida, no es pecando, sino viviendo una vida sin pecado. Mis hermanos, Dios me lo bendiga. Hasta aquí vamos a dejar este mensaje. Es muy delicado y serio, siempre recordándole que este mensaje no viene para condenarlo a usted por lo que ha hecho antes de, sino para que nos pongamos a cuenta con Dios. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias, hermanito. El Señor lo bendiga. ¿Podría terminar con una oración para terminar la grabación, por favor? Ok, hermana, vamos a orar. Vamos a poner en actitud de oración. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos porque para siempre son tu misericordia.
Gracias, Señor, porque este mensaje tú lo envías para que podamos ser sellados a través del mensaje del cuarto ángel y para que nosotros nos pongamos en cuenta contigo. Sabemos, Padre, que tú dices todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos a que podamos tener un interés mayor por comprender lo que es el santuario, ya que tú has revelado a través de tu sierva que será imposible para aquellos que no tengan una correcta interpretación del santuario poder subsistir en el tiempo del fin. Así que de manera muy especial te pido por los amigos de Facebook que están escuchándonos y por los hermanos que están aquí en el Zoom, que me han invitado para hablar de tu palabra. Y que todos los que han escuchado este mensaje no se sientan condenados y que el enemigo no penetre su corazón diciéndole que están perdidos, sin esperanza, sino que ellos entiendan que este mensaje es para reconciliar a los hijos con los padres y a los padres con los hijos. Los padres son el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, y los hijos somos nosotros. Así que por lo tanto queremos estar reconciliados contigo o ustedes y que podamos juntos morar por la eternidad en la tierra nueva. Por Jesús es que pedimos y suplicamos tus favores. Amén. Recording stopped. Quiero decir a los amigos de Facebook Patricia, que vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Voy a cortar aquí y luego voy a volver a abrir el Facebook para que ustedes participen de la sesión de preguntas y No respuestas. le escucho. No, disculpe, hermana, estaba hablando con la gente de Facebook porque yo estoy grabando en Facebook. Le estaba diciendo a ellos que iba a cortar aquí para luego entonces abrir la sesión de preguntas y respuestas para que ellos puedan participar. Era con lo que están aquí. Ok, Gracias, disculpe. ok, adelante. ¿Quiere decir algo, Marita Maggi?